Desde William Miller hasta Charles Taze Russell y Harold Camping, las predicciones sobre el fin del mundo no son nada nuevo. Agosto y septiembre han estado repletos de profetas que anuncian señales, predicen eventos catastróficos y advierten sobre el inminente rapto. Algunos afirman que septiembre podría ser cuando la iglesia sea arrebatada para encontrarse con Cristo en el aire. Pero, ¿podría ser realmente así? ¿Estamos al borde del cumplimiento de la profecía ante nuestros propios ojos? ¿Es solo la última entre tantas alarmas falsas y falsos profetas? Hoy vamos a examinar estas afirmaciones, abrir las Escrituras y ponerlas a prueba, contrastarlas con la verdad de la palabra de Dios. La Biblia nos advierte que debemos estar preparados y no caer en engaños. Bienvenidos de nuevo al programa de radio Good at Fight. Soy su anfitrión, Chad Davidson de Good Fight Ministries, y en el episodio de hoy vamos a hablar de algunos pronosticadores de fechas, es decir, del rapto. Muchos dicen aquí en septiembre, algunos incluso dicen que el 23 o 24. La iglesia será arrebatada para encontrarse con Cristo. Así que vamos a tener al pastor Joe Schimmel discutiendo este tema tan importante conmigo. El presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California. Pastor Joe, tenemos que enfrentar este tema. Sí, un montón de gente está siendo engañada. De hecho, la profecía se está cumpliendo en este sentido, que irónicamente, Mateo 24:11. Jesús advirtió que surgirían muchos falsos profetas que engañarían a muchos, y lo estamos viendo ahora mismo. Hemos tenido estas citas una y otra vez. Pero parece que ahora están apareciendo más que nunca. Amén. Joe, es muy importante que podamos responder a esto. Una de las razones de este programa es su diseño. Para aquellos en tu vida que lo mencionen, ¿escuchaste de esta fecha? ¿Sabes qué está pasando? Y yo había hablado con Joe sobre esto antes del show. Cuando Harold Camping estaba dando su cita, yo estaba trabajando en la ferretería local aquí. Hola amigos, disculpen la interrupción del video, pero queríamos mostrarles algunos proyectos de Good Fight Ministries que hemos creado. Aquí tienen una oportunidad. Echen un vistazo. Muchos consideran que la iglesia es un lugar seguro para el evangelio, pero que si algunas iglesias no enseñan el evangelio... La iglesia es una ramera, y ella es mi madre. El sorprendente documental de Good Fight Films detalla cómo el dinero se infiltró en las iglesias de hoy para promover el misticismo pagano, el gobierno y religión mundial y marxismo. Hay poder en escuchar al hereje. Necesitamos escuchar a algunos herejes. Adquiere hoy La Iglesia Sumergida por medio de DVD o streaming a la carta. Más detalles en el enlace o visitando goodfight.org. Y si desea apoyar a Good Fight Ministries, puede ir a patreon.com/goodfight y convertirse en un suscriptor de Patreon allí. Ahora, de vuelta al video. Y recuerdo que tuve un compañero de trabajo y él me dio una oportunidad para compartir el evangelio, pero él me dijo, oye, sigo escuchando esta fecha que el rapto, Jesús va a volver. ¿Realmente va a suceder? ¿Sucederá en esta fecha? Y yo dije, no, hay muchas señales que tienen que ocurrir y entraremos en ellas en el programa, así que no tengo que adelantarme. Pero le dije que no es posible. Y lo recuerdo, él dijo, oh, qué bueno, pensé que iba a tener que arreglarme con Dios. Entonces le expliqué, bueno, todavía tienes que estar bien con Dios porque no sabes cuándo el Señor te va a llevar. Él tiene tu aliento en su mano. Tengo que compartir el evangelio de esa manera. Estos pronosticadores de fecha, podemos tomar cualquier cosa que el enemigo está tratando de hacer y devolverlo para lo bien. Y eso es lo que esto hará. Joe, he visto pronosticadores de fecha, como he dicho, 23 de septiembre, 24. He visto estos eventos catastróficos. De hecho, uno de nuestros hermanos en nuestro grupo de adultos jóvenes que viene a la confraternidad, Jake, dijo que estaba en la calle y se encontró con un muchacho y le enseñó todos estos videos que está haciendo en línea. Y por cierto, estos que hacen estos videos que están recibiendo una gran cantidad de vistazos, diciendo que California se va a partir y irse en el mar y millones van a morir. Están haciendo dinero, por cierto. Quiero advertirte sobre sus puntos de vista. Además, no es solo dinero. Las endorfinas, serotonina, las cosas que suceden en el cerebro cuando estás recibiendo likes en tus videos y comentarios, estas son reales. Los subbidones de dopamina son legítimos y se sienten legítimos para las personas que están recibiendo estas cosas constantemente de ver sus videos. Y así, Joe.
Menciono esto porque hay un montón de cosas que la Biblia habla sobre los últimos tiempos. Cuando escuchamos a quienes predicen fechas, supongo que el lugar para empezar es cuando alguien viene a ti y dice, oh, yo sé que el rapto va a tomar lugar en esta fecha. A veces es por el video que vieron. A veces es porque ellos trazaron algún gráfico en línea porque vieron la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Y ahora dicen algo así como, yo sé cuándo el rapto va a tomar lugar. ¿Cómo reaccionamos de inmediato, supongo, a alguien que viene a nosotros diciendo, yo sé cuándo Jesús va a volver a rapturarnos? Sí, es como un curso básico de escatología. No es complejo, no tiene ciencia espiritual. Está bastante claro. Jesús lo dejó claro. En Hechos capítulo 1, Jesucristo dice a sus discípulos que no les corresponde saber los tiempos o fechas que el Padre ha establecido en su autoridad. Jesús también trató este tema con sus apóstoles poco antes. En el capítulo 24 de Mateo, alrededor del versículo 36, dice, pero acerca de aquel día o de aquella hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estos tipos piensan que saben más que Jesús, aunque sí le creo al Señor Jesucristo porque está glorificado con la gloria que tenía con el Padre en el principio, según la oración de Juan 17, es plenamente consciente del día y la hora en este momento. Lo que yo diría, Chad, es que tenemos estas advertencias acerca de no escoger estos días, y me sorprende que anular lo que Jesús enseña y poner su confianza en un día determinado. Me rompe el corazón. La razón que dio esa advertencia fue para que la gente no hiciera lo que están haciendo, y lo extraño es que están cumpliendo la profecía en la forma que están desobedeciendo las Escrituras. Cumplen la profecía de otra manera. Jesús no solo dijo que habría falsos profetas, sino que también una gran apostasía. Y ellos están, irónicamente, hay tantas ironías aquí, ellos están contribuyendo a la gran apostasía. Muchos están desviando a causa de estos pronosticadores de fecha. Ese es uno de los peligros más grandes, yo diría también, porque hay mucha gente que pone mucha esperanza en esto. Y te diré esto, 1999, yo lo viví. Yo estaba en 6º grado en 1999 y recuerdo que mi propio abuelo no quería salir, no quería ir de fiesta el 31 de diciembre como solía hacer. Y quería quedarse en casa y tratar de arreglarse con Dios antes de pensar que, oh, podría volver. ¿Y qué crees que pasó? Al día siguiente, volvió a su estilo de vida antes de venir a Cristo, antes de morir. Pero fue una de esas cosas en las que pensé, porque miro a la gente que se involucra en estas cosas y pueden ser raptados por ellas. Pueden ser arrastrados, atrapados en estos movimientos como los campamentos Herald. Como quiero decir, hemos hablado de los Milleritas, creo que en la introducción con William Miller o Charles Taze Russell. Acabo de tener testigos de Jehová en mi casa y mencionamos esas falsas profecías y ellos dicen, no, esas no sucedieron, no mires detrás del manto aquí. Al igual que, no, nos mantenemos alejados de ese tipo de cosas. Sí, y hay más. En un momento de la historia, he leído que en realidad hay más ex testigos de Jehová que testigos de Jehová debido a las falsas profecías. Mucha gente se aleja, y quieres que se alejen del millerismo, lo que se convirtió en el adventismo del séptimo día, y estaban escogiendo fechas, y era básicamente llamado la gran decepción. Hubo una gran decepción porque mucha gente estaba tan triste de que el Señor no regresara cuando Miller los convenció de que lo haría, y muchos de ellos dieron la espalda a su fe profesada, y creo que lo que va a pasar es que vas a ver eso una y otra vez. Y sabemos por varias razones. Podemos probarte sin lugar a dudas que el rapto no va a tener lugar el 23 de septiembre o el 24 de septiembre o en cualquier momento de este año. Podemos garantizártelo basándonos en la palabra de Dios, y lo haremos. Pero creo que deberíamos hablar un poco de por qué eligen esa fecha. Sí, y yo quería añadir algo a lo que has dicho porque yo también he pensado lo mismo. Y una de las razones cuando hacemos estos shows, nos enviamos algo como, hey, vamos a hablar de esta cosa, pero no comparamos notas antes de venir porque entonces digo, hey, ¿y por qué cuando hablabas de la gran decepción era exactamente lo que estaba pensando? Tal vez deberíamos hacer algo sobre esto, porque pienso en esas personas que ponen su fe, corazón y alma en estas fechas, Joe. Y como mencionaste, esta gente que se alejan de lo que creen, diciendo, oh, bueno, si eso no era verdad, entonces nada es verdad. Es importante no generalizar, como ocurre con ex-testigos y ex-católicos cuando realizan que no es verdad. Algo que intenté explicar a los testigos de Jehová en mi hogar. Algunos de los más vehementes, ateos enojados que he conocido, eran algo así como un monaguillo, ¿verdad? Como casi siempre, porque descubren que hay muchas falsedades. Hay muchas cosas que no concuerdan con lo que dice la Biblia. Consiguen
y lo echan todo por la borda. Lo mismo pasa con los musulmanes. Se vuelven y dicen, bueno, entonces todo es falso, y ahora puedo ir de fiesta y hacer lo mío. Entonces, la gran decepción, como mencionaste, con la gente que se dedica a predecir fechas y nuestro latido del corazón, es decir, vamos a asegurarnos de que en esta situación no digas, oh no, eso significa que la Biblia no es verdad. No, ese intérprete es un mentiroso, no es auténtico. Y cuando dices muchos falsos profetas, lo que me pongo a pensar, porque Joe, vi un montón de videos esta mañana. Estábamos hablando de ellos cuando entramos. Y lo que se me ocurrió fue que podía hacer clic. Y lo hice. Escribí en YouTube, 23 de septiembre rapto. Y fue falso maestro tras falso maestro. Hubo un montón de veces donde la gente necesitaba algún tipo de congregación y donde necesitan algo para ayudarles a conseguir la palabra. Ahora, la popularización, el algoritmo, todas esas cosas están permitiendo más y más falsos profetas. Hay personas que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad ante el cuerpo de Cristo, pero sin embargo hacen un video tras otro. La única responsabilidad que tienen es a quien pueden borrar de su propia página. No rinden cuentas a ninguna iglesia. Y es por eso que muchos falsos profetas yo nunca habría adivinado quiénes, incluso después de estar en YouTube, ¿verdad? Pero ahora estaba pensando en eso hoy, que muchos falsos profetas surgirán. ¿Cuántos hay? Y yo he visto a gente ser completamente frustrada y arrebatada por videos que veo. Y yo me pregunto, esto tiene como 23 vistas, y conozco a alguien que ha caído en esto. Tienen el anticristo figurado, y todos los demás están equivocados. Y yo pienso, ¿cómo te confundiste tanto? Imagina lo que Pablo estaba sintiendo en Corintios. Él dice, te di este evangelio sin adulterar. Te di a un Cristo para desposarte con él, y aún así estás siendo arrebatado por Satanás. Por eso queremos desarrollar este programa. Y yo pensé que sería genial repasar esto. Y si no han visto las más de 200 enseñanzas sobre Apocalipsis, tal vez preguntándose qué se puede obtener en Blessed Hope Chapel. Te cuesta nada con 99. Vayan a la página Blessed Hope Chapel. Búscalo en YouTube. Si te gusta y solo necesitas un repaso general para empezar a leer el libro de Apocalipsis, mira corriendo a través de Apocalipsis. Puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Toma en 1 hora. Escúchalo varias veces mientras lees el Apocalipsis. Te ayudará a recorrerlo. Pero Joe, digo todo eso porque creo que sería muy bueno averiguar esto para que la gente pueda tener confianza. Sé que el rapto no tendrá lugar en esta fecha y por lo tanto sé que estas personas son falsos profetas. Sí, y hay algunos creyentes muy sinceros que quedan atrapados en eso. Es muy fácil. Mi esposa y yo acabamos de pasear a una querida hermana. Ella ama a Jesús. Ella tiene una fe tan hermosa y expresiva en Cristo. Pero estábamos hablando con ella porque había huido de California. Y estaba viviendo en otro estado porque había caído bajo el hechizo de Celestia, una de esas populares falsas profetisas. Tiene cerca de 300,000 suscriptores, casi tantos como nosotros. Quedé sorprendido que ella tiene una gran audiencia y empecé a escuchar sus profecías. Queríamos ayudar a esta dama porque dijo que California se va a romper por la mitad en julio. Ella dijo, huye de California ahora. Y luego no sucedió en julio. Luego en agosto, ella dice, huyan ahora. Va a suceder y así sucesivamente. Se aproxima un desastre natural de gran magnitud en California, que va a sufrir una ruptura de la plataforma continental. Se va a separar del continente americano. Las partes que aún se aferran al continente americano sufrirán un impacto. Estoy escuchando estas profecías, pensando, y tal vez algunos de ustedes han oído hablar de Celestia. Lleva un postizo en el pelo y parece tan santa. La profecía de la voz del amo. El blog de la profecía de la voz del amo. Y estoy escuchando, y caray, pensé, ella está tan fuera de la línea, está amenazando a la gente. Si ignoras o dudas de mí, amenaza la salvación de los escuchantes en un punto, porque ella dice que el camino del reino se cerrará a usted o algo así. Yo digo, oh, Lisa, ¿ves lo que está haciendo? Así es como trabajan los falsos profetas. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida, no Celestia. Ella está tratando de mantener a los que dirían, espera, ella está fuera de onda, y ella pone el miedo en ellos. Y me di cuenta, lo que hizo, aplicó el capítulo 6 de Apocalipsis cuando ves el 6º sello abierto, que es una imagen del final. Es la ira del Señor que ha llegado, el día de la ira ha llegado, es el día del Señor, y cada montaña es destruida, el cielo se levanta como un pergamino, las estrellas caen del cielo. La bestia no está furiosa como bajo el 5º y 6º sello contra Cristo y su reino. Ahora los reyes de la tierra claman para que las rocas los aplasten porque es Armagedón. Y ella dice, oh, el Señor me mostró que el capítulo 6 de Apocalipsis, el 6º sello, se va a cumplir en California. Yo le dije a mi esposa, eso es al final, es una imagen.
Juan tiene muchas imágenes. El Señor Jesús da en el Apocalipsis un montón de imágenes del final, y esa es una de las imágenes bajo el sexto sello del mismo final. Y yo dije, esta señora no fue mostrada a esto por el Señor, y llamamos a esta señora, y la otra señora que había sucumbido a algunas de sus enseñanzas también había huido de California. Una querida hermana quien ama la verdad. Y alguien más dijo, oye, mira a esta señora. Esa persona parecía creíble. Dice un montón de cosas que suenan verdaderas, pero solo se necesita que estés un grado fuera de la línea. Tuvimos una gran conversación con ella, y ella logrando a conectar. Le mencioné que profetizó que Kamala Harris sería presidenta. No sucedió. Y luego, cuando no sucedió, ella se aferró, porque cuando el presidente Trump iba a ser inaugurado, antes de eso, ella dijo, no va a suceder. Va a haber intervención porque Dios no va a usar a este falso salvador. Él va a detenerlo de ser inaugurado. Eso no sucedió. Celestia, sus discípulos trataron de explicar estos falsos profetas. Le cité las Escrituras, enseñándole, si solo te equivocas en una profecía, eres un falso profeta. Quiero decir que sería apiedrado hasta dormir, literalmente, ¿no? Y tuvimos una gran plática, y alabado sea Dios. Ella dijo, ¿sabes qué? Es tan obvio que es una falsa profeta. Sí, voy a volver a California. Todo está bien. Pero amigos, esto afecta a gente real. Por eso hacemos programas como este. Preguntan, ¿por qué hacen estas exposiciones? Porque la gente es engañada. La gente es engañada. Gente bien intencionada que ama a Jesús. Jesús está advirtiendo a sus propios apóstoles sobre la llegada del fin, de estar preparados y no dejarse engañar por falsos profetas. Así que entrando en algunas de las minucias de esta profecía específica, no tenemos tiempo para discutir todo. Pero cuando nos fijamos en las Escrituras y como ponen Rosh Hashanah, y a veces cae alrededor del 23 de septiembre, por lo general se centran principalmente en el 23 de septiembre. También dicen, oh, hay una alineación especial. Virgo, que es la mujer, está alineada con el Sol y la Luna hasta cierto punto, y hay otras 12. Puedes tratar de hacerlo funcionar para que parezca que hay 12 estrellas alrededor de ella, supuestamente, que este es el capítulo 12 de Apocalipsis. Allí se habla de la señal, el Sol, la Luna, y la estrella es una mujer vestida con el Sol, la Luna y una corona con 12 estrellas, o con 12 estrellas alrededor, etc. Ellos dicen, mira, esa es la profecía, Jesús habló de ello, esto está sucediendo ahora mismo. Y no se dan cuenta, muchos de ellos, que esa alineación sucede varias veces en la historia, un número de veces. Lo he encontrado alrededor de 5 veces en los últimos 1500 años. La misma alineación ocurrió en 2017. Por cierto, Virgo no siempre ha sido Virgo porque las constelaciones que dicen esta constelación es esto y esta constelación es aquello cambiaron a través de los años. Entonces la llaman esta constelación. Es solo un montón de cosas raras. Y dices, espera un segundo. ¿Qué están diciendo aquí? Están diciendo que cuando Jesús habla de la mujer vestida con el sol y la luna y las estrellas y 2 estrellas, que esto es una profecía sobre el rapto pretribulación, que el rapto va a suceder el 23 de septiembre, porque Rosh Hashanah sucede alrededor de ese tiempo también. Y hay muchas otras cosas que hacen. Oh, hay guerras y estas cosas diferentes. Tratan de unir todas estas cosas. Bueno, estaban diciendo lo mismo, Chad, en 2017. Eligieron 2017 el 23 de septiembre. Esto es como un déjà vu. Ya hemos pasado por esto antes. Y la gente dice que eso no funciona así, la profecía. Así que la fecha llegó y pasó. Ahora dicen, es en 2025. Entonces, ¿cómo es que no sucedió en 2017 y lo mismo sucede una y otra vez? Así que vamos a desbaratar eso un poco. En primer lugar, el símbolo que Juan está viendo está teniendo una visión del fin, dándonos una visión que está viendo en tiempo real, en su tiempo, ¿de acuerdo? No sucedió en su tiempo astronómicamente. No era posible ver en las estrellas que esto pasaba en los años 90, en el primer siglo. Dios revela esta profecía para que la entendamos. Así que se supone que debemos interpretar los símbolos. No debemos buscar necesariamente el sol y la luna y las 2 estrellas y la mujer, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que esto es Satanás? ¿Él mismo es el dragón? Él arrastra 1/3 de las estrellas con él a la tierra. Durante este tiempo vemos esta imagen de él atrayendo la 3ª parte de las estrellas a la tierra, que era su rebelión original. Sin embargo, no son estrellas literales, sino ángeles. Son interpretadas como ángeles en el mismo capítulo, en el capítulo 12. No son estrellas literales, son imágenes de algo más. Y Chad, aquí es donde se pone interesante. Muchos de ellos dirán, bueno, sí, este es el rapto, porque entonces el hombre niño nace y la mujer es la iglesia y la mujer es raptada o el hombre niño es arrebatado al cielo. Así que ese es el rapto.
Y ellos malinterpretan totalmente lo que el apóstol Juan está diciendo, porque cuando miras el capítulo 12 de Apocalipsis, ves a la mujer vestida con el sol y la luna y las 12 estrellas. Es una imagen clara de Israel. Israel es la mujer por la que vendría el Mesías. Se le llama la mujer, se le llama la esposa de Dios en el Antiguo Testamento, etc. Y ella daría a luz al Mesías. Y lo que sucede es que esta mujer, que es Israel, da a luz al hijo varón. Y luego está el dragón queriendo devorar al hombre niño cuando él nace, pero el hombre niño es arrebatado al cielo. La iglesia no fue raptada inmediatamente después de nacer, ¿verdad? No durante de la primera generación de la iglesia, sino entonces ¿quién? Durante la generación cuando Cristo nació, literalmente no solo murió, fue enterrado, resucitó, sino que ascendió al cielo. Satanás estaba usando a Herodes, principados y potestades para matar a todos los niñitos menores de 2 años para tratar de matar a Jesús. De esta manera, Satanás trató de matar al hombre niño. En primer lugar, la mujer es Israel. No es la iglesia. La mujer es Israel, la que da a luz al hijo varón. La iglesia no dio a luz al Señor Jesucristo. Fue a través de Israel que vino el Mesías, y el hombre niño es Jesús, y gobernará con vara de hierro, dice, etc. Y por cierto, la mujer no es raptada porque... ¿Por qué el dragón la persigue hasta el desierto, donde Dios la protege durante 42 meses? Se trata de la resistencia y la perseverancia a través del periodo de tribulación. No de escapismo con algún rapto pre-tribulación, empezando la tribulación el 23 de septiembre. Pero el resumen que dan es un uso totalmente erróneo de la imaginería bíblica y la profecía que pierde totalmente el punto en cuanto a quién es quién y qué ocurre y en qué periodo de tiempo. Y sé que Joe tiene 1 tonelada de escrituras para repasar con ustedes. Y en mi más breve sinopsis, si pudiera darle algo así como, hey, ¿cómo puedo saber que el rapto no ocurrirá el 23 de septiembre de este año? Y Joe ya había mencionado muy claramente por qué las falsas profetisas están equivocadas al expresar eso. Pero es abundantemente claro, tan claro cuando lo lees, y es tan importante que puedas leer las escrituras en su contexto. Y segunda de Tesalonicenses 1 y 2 son tan importantes para que entendamos esto, porque en segunda de Tesalonicenses 1 tienes a Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, expresándoles cómo tienen que soportar y cómo esta dificultad se acerca. Y están esperando, diciendo, ¿cuándo tendremos nuestro alivio? Y él dice que el alivio para la iglesia vendrá no en un rapto pre-tribulación el 23 de septiembre de 2025, pero dice que el alivio vendrá cuando él venga con sus ángeles y reparta retribución. Y para dejarlo aún más claro, hay ciertas señales que podemos buscar, no una profetisa hablando de California rompiéndose y millones muriendo, pero esto es una señal y esto es una clara marca de tiempo que se nos da. Segunda de Tesalonicenses 1, ese es el contexto. Capítulo 2 dice que también da con el capítulo anterior. Ahora pedimos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro episunagogāe, nuestra reunión con Él, que no sean sacudidos rápidamente de su compostura o sean perturbados ya sea por un espíritu o un mensaje o una carta como si fuera de nosotros para que el día del Señor ha llegado, que nadie en modo alguno os engañe. Porque no vendrá a menos que la apostasía o la gran caída que Jesús llama viene primero y el hombre de pecado se revela, el hijo de la destrucción que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo supuesto Dios u objeto de culto para que él tome el asiento en el templo de Dios presentándose como Dios. Nuestro episunagogāe, nuestra reunión junto a él, no sucederá hasta la apostasía y el anticristo se revela. No he visto a un anticristo exhibiéndose como Dios en el templo en Jerusalén, por lo tanto, creo que no ha ocurrido. Lo siento, simplemente no ha sucedido. Y por cierto, creo que el versículo 2 es el más importante que se trata de lo que estamos hablando. Que no seas sacudido rápidamente de tu compostura o seas perturbado ya sea por un espíritu o un mensaje. Estas falsas profetisas, falsos profetas y pronosticadores de fechas, la mayoría de ellos se equivocan en las marcas de tiempo que Dios ya había aclarado y Pablo dijo como si viniera de nosotros.
Y recuerden, él ya le dijo a la iglesia en Tesalónica, él de hecho elogió a la iglesia en Tesalónica, que estaban originalmente en el libro de los Hechos, y dijo que no eran tan nobles como los de Berea, porque los de Berea de hecho probaron las escrituras para ver si era de Dios. Pero a estos mismos en Primera de Tesalonicenses se les dice, alabado sea Dios que estás aceptando nuestra palabra, la palabra de Dios, y no solo la palabra del hombre. Y luego está diciendo que estas personas están reclamando que tienen el Espíritu de Dios y en realidad son una carta de nosotros. Ellos tienen el mismo Espíritu, pero no lo tienen porque no concuerda con la palabra de Dios. Cuando no concuerda, sabes que no viene del Espíritu de Dios. Amén. Y eso es muy importante. Y me alegro de que lo hayas hecho. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 2, definitivamente 2. Muy claro que el anticristo viene primero, el falso profeta, y eso va a ser, por cierto, el mayor engaño. La fecha falsa más grande que jamás se haya elegido es que Cristo va a volver antes que el anticristo. Ellos lo tienen al revés. Ellos ponen la carreta delante de los bueyes. Y cuando esa fecha no sucede, va a haber millones de cristianos que aprenden de la serie Left Behind por generaciones ahora, Late Great Planet Earth, de Hal Lindsey, etc., que, el rapto va a venir y no tenemos que enfrentar al anticristo. Un buen Dios que nos ama no nos dejaría pasar por eso. ¡Boom! ¿Qué pasaría? Hablar de la gran decepción bajo los milleritas. Vas a tener la mayor decepción. Pensé que íbamos a ser raptados. ¿Cómo podría Dios dejarnos para enfrentar al anticristo? Bueno, miren lo que les pasó a muchos de los primeros creyentes. Se enfrentaron a muchos anticristos, muchos césares, muchos otros, y fueron perseguidos hasta el punto de la muerte. ¿Y por qué íbamos a salir de ella al final, verdad? Chad, con respecto a la venida de Cristo, están siendo reunidos a Él, el episinagogo. Ese es el rapto. Estos dos eventos suceden al principio, la apostasía y el anticristo. Luego regresa por la iglesia. Es interesante también, Chad, porque ya que están hablando de Rosh Hashanah y el cumplimiento de las trompetas y la fiesta de las trompetas, es una tipología, es una imagen del fin, y va a suceder el día 23, y el rapto va a suceder, ni siquiera entienden la tipología bíblica. Pablo usa diferentes tipologías con respecto a lo que ha sucedido, y eran proféticas cuando tuvieron lugar primero. Todas estas imágenes de los 7 días de la fiesta de Dios son proféticas. Pero la Pascua, Pablo dice en 1 Corintios 5:7 que Jesucristo es nuestra Pascua. Él ha sido sacrificado por nosotros. Él fue el último Cordero de Pascua. Luego en 1 Corintios 15, verso 20, el apóstol Pablo habla de que Cristo es las primicias de la resurrección. Hubo las primicias, la ofrenda mecida. El domingo por la mañana, al resucitar Jesús de entre los muertos, estaban agitando las primicias. Él es las primicias de resurrección. Se alinea. Pero luego, en 1 Corintios 15, menciona nuestra resurrección o arrebatamiento en la última trompeta. En la última trompeta, usó otra tipología, la fiesta de las trompetas, y es interesante cuando piensas en cómo se usaban las trompetas. A lo largo del Antiguo Testamento, hay tipos no de un rapto pre-trib, sino del fin. Las trompetas fueron usadas para reunir al pueblo de Dios. Esa es nuestra reunión con Él. Se soplaban para anunciar la venida del Rey. Jesús viene cuando un rey venía. Fueron anunciados para ir a la guerra, y eso es Armagedón. Fueron anunciados para el juicio, como Jericó, caminando alrededor de la ciudad 7 veces y tocando las trompetas cada vez. La 7ª vez, ¡boom!, la ciudad cayó. Eso no es un rapto secreto pre-tribulación. Este es el final de la era, y al pensarlo, todo encaja de manera maravillosa. Si preguntas, ¿dónde está una escritura clara que dice cuándo el rapto es? Bien, Chad acaba de ir a través de 2 de Tesalonicenses 1. Eso es claro. Cuando Él viene con su poderoso ángel y fuego, que es cuando tenemos alivio. O después de que el anticristo y la apostasía, eso está claro. Pero en 1 Corintios 15, versos 50-52, Pablo dice que seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos. El misterio será terminado. Seremos cambiados en la última trompeta. ¿Sabes lo que dice allí? Él dice, y esta escritura será cumplida. Él cita 2, pero él dice, la muerte será tragada en la victoria. Oh, ¿qué escritura se está cumpliendo? Vas al mini Apocalipsis, Isaías capítulo 24 y 25, y tienes la muerte siendo devorada en victoria al final del periodo de la tribulación, no antes. Y luego también tenemos a Jesús haciendo referencia a esa trompeta cuando dice en Mateo 24 que habrá un sonido de la gran trompeta y los elegidos serán reunidos de los 4 vientos del cielo. ¿Cuándo dice que sucederá? Jesús dice inmediatamente después de la tribulación, no antes de la tribulación. El sol se oscurecerá, la luna no nos dará luz, los poderes del cielo serán sacudidos y oirán el sonido de una gran trompeta. Y luego dice que sus ángeles reunirán a los elegidos de los 4 vientos del cielo después de la tribulación. ¡Oh! Y se pone aún más pesado. Vas al capítulo 10 y estás viendo el toque de trompeta tener lugar y los ayes teniendo lugar con las trompetas. Y luego en el capítulo 10, versículos 6 y 7, dice que cuando el 7º ángel toque la trompeta, no habrá más demora. ¿Ya no habrá demora de qué? Bueno, antes, los santos están bajo el altar gritando, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dan vestiduras blancas, y se les dice, descansad un poco, hasta que vuestros hermanos sean muertos como vosotros, no raptados. ¿Y después qué? Entonces sucederá, no habrá más demora. Entonces llegas a la 7ª trompeta, la última trompeta, ¿y qué lees?
No lees sobre una plaga de saltamontes. Lees que el Señor comenzó a reinar, ya no el anticristo. Los reinos del mundo se convirtieron en el de Cristo. Era tiempo de que destruyera a los destructores de la tierra. ¿Cuándo recompensa a sus santos? Apocalipsis capítulo 22. Vengo pronto. Mi recompensa está conmigo en su segunda venida. Cuando vas al libro de Apocalipsis, ves la séptima o la última trompeta. Ves a Cristo viniendo, a los santos siendo recompensados. Es otra imagen del final en el Armagedón. No estamos hablando de la media tribulación. Todas estas imágenes de los 6 sellos, la séptima trompeta, la séptima copa, son instantáneas del final de la venida de Jesús en Apocalipsis 19, al final de esta era en el Armagedón. Incluso Rosh Hashanah se cumple al final de la tribulación, no en algún rapto secreto, pretribulación, el 23 de septiembre. No se deje engañar por esto, denúncienlos, díganle a la gente, miren las escrituras, dejen que Jesús y el apóstol Pablo profetice sobre ustedes. Cuidado con estos tipos, huyan. Amén. Dios los bendiga. Los amamos. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. Queremos darles las gracias por estar con nosotros en Good Fight Radio Show. Queremos animarte a que te suscribas a Good Fight Ministries en YouTube, donde verás todo tipo de cosas maravillosas. Tenemos el muy popular 511 Noticias con Chad Davidson y yo. Tenemos películas alucinantes en nuestro sitio web Good Fight, con artículos que nunca leerías en otra parte. Tenemos una red de radio Good Fight, las 24/7. Queremos animarte y darte las gracias por unirte a nosotros y por tu apoyo también para mantener este ministerio en marcha. Que sean bendecidos mientras buscan su rostro. Él vendrá pronto. Descansen en Jesús. Que Dios los bendiga. Esta semana, nuestro video destacado es la segunda parte de Marvel y DC's War on God. La segunda parte es Doctor Strange, Aleister Crowley y el multiverso del satanismo. Pueden verlo en goodfight.org. Que Dios los bendiga.